Bueno, este trabajo está realizado con el fin de afianzar los conocimientos sobre la importancia de un péndulo cónico. Para empezar, debemos conocer qué es un péndulo cónico. Pues bien, un péndulo cónico está constituido por pequeñas masas colgantes suspendidas de un hilo en un punto fijo, en la que la masa es despreciable y describe una trayectoria circular en un plano horizontal con aceleración constante. Al igual, sabiendo el funcionamiento, determinar la velocidad del péndulo cónico sabiendo los ángulos de amplitud. Objetivos. Objetivo general. Crea un péndulo cónico teniendo en cuenta los aspectos dinámicos que intervienen. Objetivo específico. Investigar sobre el funcionamiento del péndulo cónico. Observar el comportamiento del péndulo cónico y plasmar datos encontrados en la práctica. Hacer los cálculos para calcular la fuerza que actúan sobre m, la velocidad y la gravedad de dicho péndulo. Marco teórico. Bueno, hablamos de un movimiento circular uniforme de una partícula de masa. En este caso nosotros tomamos varias partículas de masa que giran sobre un eje central, donde vamos a comparar las velocidades que podemos medir. Una es obtenida de las ecuaciones de la sumatoria de fuerzas sin X y sin Y, y la otra es obtenida por la simple fórmula de diámetro sobre el periodo. Entonces, vamos a observar una de las fórmulas donde vamos a igualar la fórmula del periodo, donde masa por velocidad al cuadrado sobre el radio es igual al periodo por el seno. La metodología. Pues en la metodología primero creamos un prototipo del péndulo. Luego obtenemos 5 datos experimentales utilizando el motor de distintas velocidades. Tomamos medidas de periodo y ángulos correspondientes. Resolvimos los dichos cálculos. Luego obtuvimos la velocidad y la gravedad, comprobando el porcentaje así de error. Luego estudiar y analizar los datos. Realizamos las gráficas correspondientes y al final concluimos. Materiales y evidencia. Utilizamos esto como nuestras masas, 5 marcas. La plastilina para hacer el péndulo. El plato para el CD para la base. La silicona pues para pegar los. ¿Cómo se llama? Velocidades. Velocidades. Una puntilla para poder hacer péndulo. La batería para el motor. El cable para las partes del motor. La fuera para la silicona. El motor pues para la velocidad del listo. Ya con las evidencias del trabajo. Bueno, estas son las fórmulas donde tenemos una fórmula teórica directamente de que es diámetro sobre el periodo y la fórmula de que corresponde al radio del ejercicio. Bueno, esta fórmula que salió aquí, que corresponde a una velocidad cuadrada, sale de la sumatoria de fuerzas de X y Y, al reemplazar una fórmula dentro de otra. Entonces, obteniendo esta, podemos igualar esta velocidad como esta. Entonces, nuestra pendiente allá en la función sería la gravedad.
Por lo tanto, podemos hallar una gravedad experimental y continuamente hallar un porcentaje de error a la que teórica que conocemos que es de 9.8 a la experimental que tenemos. Tenemos la tabla de datos donde tomamos varios periodos con diferentes velocidades, los ángulos que se formó según la velocidad, el radio que medimos, la velocidad que obtuvimos con la fórmula de diámetro sobre periodo, la velocidad que obtuvimos con la fórmula de la sumatoria de las fuerzas y la velocidad cuadrada que es de la fórmula de la sumatoria de las fuerzas. Entonces se haría un reemplazo de la velocidad que medimos con la fórmula de diámetro sobre periodo, que se graficaría contra la fórmula de la velocidad de la sumatoria de fuerzas, pero esta velocidad no sería la normal directa sino cuadrada porque la fórmula demanda que la velocidad sea cuadrada para que no se correspondientemente en la pendiente de la función la gravedad experimental. Quiere decir que la gráfica está dada en función de esta y esta, lo cual nos da la gravedad que es 9.3. Teniendo en cuenta la gravedad experimental que obtuvimos, que fue 9,3 metros sobre segundo, y hallamos el porcentaje de error diferenciándola con la gravedad teórica sobre la gravedad teórica por 100, lo cual nos da un porcentaje de error de 5.1. Análisis de resultados. Conociendo el objetivo de los péndulos, el cual es determinar un valor experimental para la gravedad del medio en que se mide, nos da a entender que la práctica se desenvolvió muy bien, ya que el porcentaje de error fue relativamente bajo para un experimento de este calibre, ya que no se esperaba ser muy exacto. Donde la longitud de la cuerda, no es la longitud de la cuerda con la que actuamos en la sumatoria de las fuerzas, sino una que se mide desde el punto de la masa hasta el eje de revolución. Entonces, ese es el correspondiente diámetro sobre el periodo para hallar una velocidad que nosotros hicimos en función de la velocidad que hallamos de la sumatoria de las fuerzas. Bueno, ya después de haber obtenido los datos y haber hecho los cálculos, pues concluimos que el comportamiento del péndulo cónico se plasmó los datos encontrados en la práctica. También se investigó el funcionamiento de un péndulo cónico. Siguiente, se creó un péndulo cónico teniendo en cuenta los aspectos dinámicos que intervienen. Y por último se hicieron los cálculos correspondientes a las fuerzas que interactúan sobre la masa, la velocidad y la gravedad en el péndulo. A continuación vamos a ver un video del péndulo en funcionamiento. Y si conseguimos una pelotilla que puede menos puede el gobor, tú puedes. Chamoncito, tú puedes. Baby. Y si conseguimos una pelotilla que pesa menos del gobor. No, que no empieza.